Bueno, buen día. Gracias por haber venido. El motivo de llamar a una conferencia de prensa hoy, en la cual habíamos invitado a los demás convocantes de la marcha del 29, que por distintas razones no han podido venir. Una marcha que para nosotros es fundamentalmente importante por los sucesos que se están desempeñando por parte del gobierno nacional y provincial, que esa marcha tenga una masividad, en tanto sintetiza y reúne los deseos de frenar, anular y hacer caer el proyecto que tiene permanentemente el gobierno de los despidos, aumento de precio, inflación, y la poca claridad que hay para saber cómo siguen los proyectos más allá del ajuste. Porque este gobierno hasta ahora tiene la característica de lo que es gratis lo arancela, lo que es arancela lo aumenta, lo que se mueve lo reprime, lo que se queda quieto lo pinta de amarillo. Entonces, digo, me parece que es poco saludable para los trabajadores seguir en este ritmo y con estas angustias. Fundamentalmente aquellos compañeros en el área privada y del Estado que están perdiendo permanentemente su fuente de trabajo. Por esa razón, vamos a trabajar firmemente para que el viernes sea una movilización que por lo menos pueda frenar y hacer recapacitar las actitudes nefastas que tiene el gobierno de la nacional y de la provincia sobre las políticas laborales y económicas. Si los compañeros quieren. Sí. Bueno, para informar a los medios, se encuentran presentes todas las organizaciones que componen la CTA de los trabajadores, y aquellas que no pudieron, bueno, está la Asociación Judicial Bonaerense, el SUTEBA, compañeros de ATE, la agrupación de Agustín Tosco, ¿no? Y a la vez también contamos con la adhesión de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, como así también de los estudiantes del Instituto 113, la agrupación Unidos por el 113, que están llevando adelante un plan de lucha importante por la cuestión edilicia, ¿no es cierto? Y que nos parece que es importante que esta convocatoria la hagamos en este marco de unidad, no solo de las organizaciones gremiales, también las organizaciones sociales y estudiantiles, como así también seguramente se sumarán organizaciones políticas. Intuimos que va a ser una gran movilización, va a ser un golpe muy duro a los planes neoliberales del macrismo. Creemos que va a haber un antes y un después de esta movilización porque encuentra a todos los sectores en unidad, marchando fuertemente, y sabemos que de acá, desde San Martín inclusive, el aporte a la movilización va a ser muy grande, ¿no? Por lo menos de todos los gremios que componen a la CTA, nos estamos preparando, estamos organizando el tema de la movilización. Bueno, tenemos un montón de compañeros y compañeras que están trabajando en ese sentido y vamos a aportar fuertemente nuestra columna desde acá, ¿no es cierto? Y también hacer saber que, como lo dijimos antes, lo fundamental en esto es ir construyendo unidad de todos los sectores. Así que bueno, en ese camino estamos, esa es la idea de esta convocatoria, como bien dijo Eduardo, haciendo un repaso del tipo de gobierno que tenemos, que tenemos un Estado que lo único que hace y sobre lo único que pone el control no es solo sobre el capital, ya sabemos financiero y todo tipo de capital, sino lo único que controla y mantiene a raya es el salario de los trabajadores. En el caso de los trabajadores que aún todavía siguen teniendo salario, ¿no es cierto? Porque también un impulso muy grande que nos da para movilizarnos es el tema de los despidos. Miles y miles de despidos a lo largo y ancho de nuestra patria,
generando angustia en nuestro pueblo, y bueno, esa angustia se va a poner de manifiesto el viernes en esta gran movilización. No sé, acá los compañeros, ¿quién quiere seguir? Bueno, yo no, muy breve, dos cuestiones como organización de base de la CTA. El SUTEBA está planteando fuertemente un reclamo que tuvo digamos, una respuesta del gobierno provincial respecto a los comedores escolares. Los comedores escolares tienen una función muy importante y sabemos que puede llegar a pasar lo que no queremos, que aún habiendo aumentado el gobierno de la provincia el monto, lo que se paga por cada uno de los cupos, se reduzca. Ya tenemos información que se están reduciendo los cupos, con lo cual, digamos, no es lo que corresponde, sino que al contrario, hay que acrecentar la cantidad de cupos de comedores escolares y fortalecer lo que son los desayunos y las meriendas reforzadas. Esto en cuanto al tema de comedores. También está el tema de infraestructura. Acá están los compañeros del Instituto 213. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en esa institución. Tuvimos ya una movilización del Consejo Escolar. Los alumnos y los profesores están en estos momentos en pie de lucha con esto y con una presencia, una permanencia en la institución, porque hay cuestiones serias de infraestructura que no pasan por solamente por la cuestión de operatividad del instituto, sino por cuestiones de habilitación del edificio. Y eso nos preocupa muchísimo porque hay más de 2.000 alumnos, o cerca de 2.000 alumnos, y debe haber alrededor de 200 profesores o más que están afectados por esta cuestión. Así que no solamente la movilización del 29 va a estar en torno a la cantidad de reclamos que comentó recién Eduardo y Roberto, Mario, sino tiene que ver con cuestiones que están todavía muy pendientes en lo que tiene que ver con el plano de la educación en la provincia y a nivel nacional también. Así que bueno, eso. Antes que los chicos hagan un informe de cómo están ahora y los pasos a seguir, lo preocupante, me imagino, es que no están teniendo clase. Los chicos están sin clase y me parece que eso amerita que se busquen soluciones inmediatas. Hay forma de solucionarlo, hasta tanto la cuestión de habilitación final del edificio, porque tengo entendido que hasta hay problemas de derrumbe, que puede haber situaciones complicadísimas para estar dentro de la institución, que ameritó una respuesta rápida y urgente. Y por otro lado, digo, sentar como mesa, como regional, y los compañeros aquí presentes van a compartir el ánimo de un fuerte repudio al tema de los funcionarios, incluido el presidente de la Nación, en las cuentas, en los paraísos fiscales. Digo, porque decir que es traición a la patria es poco. Digo, es ser directamente delincuente y mal nacido, porque esa plata que se va afuera genera una sobrecarga y un ajuste hacia los trabajadores y hacia nuestro pueblo. Digo, que no se puede operar en forma eficiente y rápida y contundente en un problema como este, en donde deja a miles de pibes sin clase, se podría hacer tranquilamente si esa plata estuviera en el país, no afuera, digo, cuando la sacan del país. Entonces, eso está negado, la prensa no está hablando de eso, están hablando únicamente de Lázaro Báez, que está bien, si es culpable tiene que ir a tener cuenta de la justicia, pero me parece que no es la única cosa que tendría que estar en la tapa de los diarios. Digo, es más que grosero y poco ético lo que está pasando con esos funcionarios, y no merecen tener otro tipo de cuestiones, y esas cuestiones las va a lograr la movilización popular y de nuestra gente. No sé si me parece que los chicos Adrián, algo que quería destacar, que me parece que también está pasando,
es que lo del viernes del 29 va a ser importante, no solo por la unidad en acción de las 5 centrales sindicales y de los distintos sindicatos, sino que esa unidad se viene gestando de abajo, la vienen pidiendo los propios compañeros, más allá de lo que piensen los dirigentes. Y eso en los judiciales, por ejemplo, se ha notado. En la última asamblea, en toda la provincia, los compañeros votaron el paro de 72 horas y especialmente movilizar el viernes 29, porque entendemos que es con la unidad de todos que vamos a poder resistir y dar vuelta a este ajuste que está viniendo, porque no es solo la baja de salario, están viniendo por todos los derechos nuestros. Nosotros la última movilización en La Plata, por ejemplo, los compañeros en CISCOP movilizaron al IPS porque quieren subir la edad jubilatoria. No le están pagando ni siquiera el aumento prometido a la policía. Yo vi algo que no veía hace muchos años, que es un grupo de policías protestando frente a la gobernación. Estas cosas están pasando. Mientras tanto, Vidal y todo su equipo se va a un retiro espiritual durante casi un día y medio, que la gobernación no quedó acéfala. O tenemos intendentes como Grindetti, que ahora nos enteramos que estuvo 2 años prófugo y con una alerta roja de Interpol, tanto que se hablan de alertas rojas y demás, ¿no? Personismo y todo eso. Entonces, es más profundo, me parece que los compañeros de abajo eso lo ven, y a veces lo ven más que algunos dirigentes, y creo que la unidad se está construyendo desde ahí. Por eso lo del viernes 29 me parece muy importante, y como dijo Mario, creo que va a ser fundamental para un antes y un después para la pelea contra el modelo de ajuste. Sí, nosotros desde la Corriente Nacional Agustín Tosco, compartiendo lo que los compañeros acá están diciendo, creemos que lo del 29 es un momento muy importante para los trabajadores, porque está expresando la unidad de acción, y por otro lado tiene que empezar a sonar con mayor fuerza, seguramente el 29 se va a hacer sentir, el fuera Macri, juicio político y ya la convocatoria de elecciones pronto, pues no se puede esperar de que aquí a 2 años el país que nos va a dejar este tipo. Entonces me parece a mí, está claro con todas las cuentas que tiene en el exterior, cómo se han beneficiado sus amigos con el dólar futuro y que bueno, todos los desastres que nos va a hacer, digamos, ¿no? Que ya se están viendo. Acá los compañeros que la 113 que no tienen una infraestructura como para poder estudiar, no están estudiando porque no tienen un lugar donde hacerlo, y me parece a mí de que lo del 29 marca un proceso muy importante en la Argentina y particularmente para los trabajadores. Sí. Una mención, ¿no es cierto? Ahora el compañero, también nos sumamos al reclamo fuertemente de los auxiliares de escuela, ¿no es cierto? Desde el DPDA, que nosotros sabemos la situación por la que han pasado los auxiliares, que en un principio se les ofreció un 15% de descuento, después de una serie de pasos, de paros, cuando se volvió a sentar en la mesa de negociación, la pauta que se les ofrecía era del 12%, y terminó todo con el 80% del descuento del salario del mes pasado. Vemos esa conflictividad social, ese conflicto que es muy importante y que está generando inclusive desde la gobernación una guerra de pobres, diciendo porque lo que se intenta hacer es hacer ver que los trabajadores auxiliares de la educación, bueno, no quieren trabajar, son vagos, lo que ya siempre sabemos, la postura patronal del gobierno de Macri y Vidal, instando a los padres a ponerse y a rebelarse en contra de los auxiliares, como así también lo hacen en contra de los docentes. Y bueno, y acá el compañero Alan del Instituto 113 nos pareció importante que participen los compañeros, ¿no es cierto?, por el marco de unidad que decía José Luis, entre trabajadores y estudiantes, y aparte porque es hoy lo que el caso testigo, el hecho de que nos está mostrando en qué situación estamos en el ámbito de la educación y del Estado en general, porque así como está Alan, podría haber alguien también de un hospital o hasta de una comisaría, como dice el compañero. Vemos un total derrumbe de lo que es el Estado provincial. Alan. Bueno, buenos días, agradezco a los compañeros y a las compañeras por la invitación. Nosotros veníamos en particular, bueno, a contar un poco lo que está sucediendo en el Instituto de Formación Docente 113 acá en San Martín, que forma docentes hace más de 90 años. También lo que pasa con el conservatorio, con la Berni, que son
problemas estructurales y que no son casualidad, ¿no? Hace 3 semanas el gobierno de la provincia de Buenos Aires inauguró la nueva sede del instituto a medio hacerlo, ¿no? Habilitada de forma parcial, de forma temporal, y de esas 3 semanas, 15 días no tuvimos clases. No tuvimos clases por problemas cloacales y venimos a descubrir, después de tener una reunión en el Consejo Escolar, que el instituto cuenta con una habilitación parcial y que además de esa habilitación parcial en cada aula tiene un determinado peso asignado en la cual, bueno, puede haber una cantidad reducida de estudiantes y eso no se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, la única semana que cursamos de esas 3 semanas, realmente de milagro no pasó una tragedia en el 113. Ningún docente, ningún estudiante y ningún auxiliar sufrió ninguna tragedia. Entonces, esto no es casualidad, como bien decía, nosotros en particular es nuestro reclamo, que hemos hecho movilizaciones y bueno, también vamos a participar el 29 de esta movilización porque nos parece que el marco de unidad entre trabajadores y estudiantes es fundamental. A lo largo de nuestra historia argentina lo ha demostrado eso. Y que no es casualidad tampoco que hoy estemos atravesando esta situación, ¿no? El gobierno nacional y provincial, en su lógica neoliberal, comprende la educación como un gasto, ¿no? Y eso es fundamental destacar. Comprende la educación como un gasto y no como una inversión. Entonces nosotros hoy nos encontramos atravesando esta situación, la cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires no quiere hacerse cargo de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. No quiere hacerse cargo y como lo han hecho en la década de los 90 que han descentralizado la educación, nosotros estamos lamentablemente previendo alguna situación y alguna política de ajuste que venga hacia la educación. Entonces nosotros vamos a participar el 29 de la movilización porque nos parece que es fundamental este marco de unidad y vamos a llevar nuestro reclamo en particular y vamos a llevar nuestro reclamo en el colectivo también porque no queremos más despidos, porque no queremos más ajustes, porque todas esas políticas que hoy está llevando adelante el macrismo lo único que hacen es beneficiar a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías y del pueblo argentino. Ahora si los periodistas quieren hacer preguntas. ¿Saben cómo está la situación de la ley antidespido que se propuso la semana pasada? Mira, lo que nosotros hoy vamos a tener un informe amplio que tiene que ver también con lo organizativo de la marcha sobre esa situación. Lo que sí sabemos de que pese a los consensos logrados tanto en diputados como en senadores, en donde incluye al bloque oficialista, ¿no? La promesa no. Sí, hay una promesa de vetarlo del presidente, si se hace ley, porque ellos tienen un concepto de que sacar esa ley antidespido o gravar doblemente el despido achica, no vienen las inversiones y todo. Digo, lo que pasa es que acá hay que señalar que la explicitación de las inversiones del presidente y el gabinete es potencial. Digo, si hacemos tal cosa van a venir, pero esto es como un deseo, no es un proyecto consumado, analizado, llevado a la práctica ahí con señales claras. Digo, me parece que los inversores que pueden venir son todos fulleros. Digo, si yo tomo la conducta de quien conduce el país con lo que está haciendo, digo, no puedo esperar de que empresas con seriedad y compromiso y una ética en el funcionamiento puedan venir a invertir acá. Me parece que estarían ellos mismos con sus conductas ahuyentando la posibilidad de inversión. Yo no le veo una perspectiva saludable al proyecto. Creo que le va a quedar a la sociedad clara las conductas de ambos, digo, del sector de los trabajadores con lo propositivo, en la forma que con consensos y con prudencia plantearon las propuestas, y la necedad en decir no a esto porque en abstracto impide tal cosa. Digo, cuando no estamos viendo que se cumplieron, digo, le sacaron la retención al agro y no liquidaron la soja.
por lo tanto no aportaron los millones de dólares que tenían que aportar. Se beneficiaron con el dólar a futuro, compraron todos los amigos del gobierno, digo, hasta hay funcionarios, y lo más grave es que el mayor de los funcionarios, que sería la suerte del ministro de Economía, es el que más se favoreció con esa maniobra. Lustó, embajador en Estados Unidos, se benefició con esa maniobra. Entonces digo, me parece que son muy pocas las cosas que se pueden esperar. Y claro que lo van a vetar, porque digo, ellos necesitan, para seguir el saqueo, la política de saqueo, y acomodar esta cuenta de lo que va a venir de afuera, necesitan tener la mitad de la gente en el sector del trabajo. No lo pueden hacer sin la gente. Y por otro lado, sí es preocupante el criterio que hay sobre Argentina en particular, sobre la venida o movida de las inversiones, que es los convenios colectivos, el movimiento sindical. Digo, lo que están tratando es, claro, anular eso, castigar eso, digo, porque con mayor desocupación, si tenemos la mitad de la gente activamente en capacidad de trabajar desocupado, yo puedo sojuzgar mejor, digo, hay un proceso de aquietar las reivindicaciones y puedo pagar otros salarios que no son los que se están pagando. Es preocupante. O sea, la situación de empleo no va a mejorar, en la visión de ustedes, la situación del empleo no va a mejorar. Para nosotros no, te digo, porque no, va a empeorar. Las inversiones, se genera un derrame, un puesto de trabajo, no. Mirá, a ver, la historia, ahora te dejo, la historia del derrame y del voluntarismo no existieron, digo, es el caballito de batalla que tenía Menem. Digo, esto es un menemismo perfeccionado y mucho más traumático, digamos. No, a ver, la ley del péndulo ahí no se va a dar, digo, no, caímos al medio y no hay fuerza como para levantar después la subida del péndulo. Me parece que ya están echadas las cartas, no hay cosas distintas a esto. Vamos a llegar a fin de año con una inflación del 50% y tenemos más del 15% de desocupación. Digo, yo creo que no hay visualizado, salvo la pesada herencia, pero digo, ni siquiera tienen capacidad de decir en dónde, cómo y cuándo es la pesada herencia. Todo es la pesada herencia. Tomando de estúpidos a los ciudadanos, porque parece que nosotros hubiéramos coexistido con una burbuja sin darnos cuenta de que estábamos derrumbándonos como país. Me parece que en ese sentido basta escuchar a las pymes, que es la mayor generadora de trabajo, la desesperación que tienen esos productores con el panorama como está en el hoy, en el mediano plazo y en el largo plazo si siguen esas conductas. Esos son los que están sufriendo. Digo, una fábrica que cierra y deja de producir, digo, en 2 o 3 meses no se vuelve a poner en condiciones. Esto es lo que digo, datos objetivos de la realidad, ¿no? Perdóname. No, yo voy a dar datos objetivos, pero partiendo de la fuente de ellos, o sea que nadie puede decir que son datos inventados por las centrales sindicales o ingeniería. El ministro de Trabajo Treja acaba de decir que la ley antidespido tendría que salir cuando la desocupación supere los 2 dígitos. O sea, el objetivo de ellos es que haya desocupación que supere los 2 dígitos. Que ya estamos, sí. Soy maestro de escuela, 15 son 2 dígitos. Por eso. Así que lo dicen ellos. Después, no sé, acá tengo el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Esto es política concreta, acá no hay palabra. Para el Ministerio de Seguridad, 35.000 millones, más de 35.000 millones. Para el Ministerio de Desarrollo Social, apenas un poquito arriba de 8.000 millones. Listo, está todo dicho, no hay mucho más para... Reforzando un poco lo que dicen los compañeros. Ayer, en el suplemento económico del diario La Nación, los propios economistas oficialistas y de la oposición ya empiezan a ver con preocupación que no va a haber esas inversiones en el segundo semestre. Entonces ya están pronosticando con preocupación de que todas las promesas de Macri en el sentido de la reactivación económica no se van a dar en el segundo semestre.
Sí, ahí a propósito de esto que dice Víctor Hugo, para ir cerrando, ¿no es cierto? Si la generación de empleo está atado a la inversión extranjera, ¿por qué un empresario extranjero querría invertir en Argentina cuando los empresarios argentinos no invierten en la economía, ¿no? Y esta reactivación económica, que el país no estaba parado, el país está viviendo y vamos, prácticamente ya podemos formalmente decir que estamos pasando un proceso de recesión económica, fue generado por aquellos que dicen que nos van a sacar de la recesión, así que bueno, más es redundante. No, y aparte hay expresiones del responsable del Tesoro de los Estados Unidos que Estados Unidos está detector de que es la vía de lavado y de fuga de capitales más óptima. Entonces van a frenar eso y van a, como política de Estado, empezar a investigar las cuestiones estas del lavado de paraísos fiscales y todo, porque ellos también están teniendo ese problema, el daño que genera sacar divisas fuera de un país e instalarlo en un paraíso fiscal, porque no tributan impuestos y no hay un activo que permita estabilizar otras variables. Por lo tanto, es más que difícil, la cuestión del segundo semestre. Sí lo que sí se vislumbra, tenemos certidumbre que va a crecer la protesta social en distintos sectores, en el sector de trabajo y en los sectores sociales. Me parece, por eso era adecuado esta recomendación de ir formando y potenciando un frente social, de lo más amplio, ya sean sectores del trabajo con otros sectores que nos protejamos mutuamente. No sé si hay algún compañero periodista que hace otra pregunta. No, me interesa saber si piensan que por ahora son las centrales obreras, pero un poco lo decía Alonso. ¿Cree que la ciudadanía, el ciudadano común, el ciudadano a pie se va a plegar a estas movilizaciones, a estos reclamos, teniendo en cuenta esto que decían, ¿no? Inflación, crisis económica. ¿Espera que pase eso? Perdón, ¿no? Básicamente el componente de las organizaciones gremiales son ciudadanos comunes que... No, están organizados. Claro, no, común, quizás no sindicalizados. Sí, no, qué sé yo, eso... ¿Cuenta que pase eso, digamos? Y nosotros suponemos que sí, porque, a ver, cuando... estamos saliendo de... El gobierno asumió en diciembre, ¿no es cierto? En el medio tuvieron las vacaciones, las fiestas, todos los gastos hechos con tarjeta. Bueno, eso en el bolsillo de la gente va a empezar a pesar, ya está empezando a pesar los aumentos en la energía, es un proceso y también es, inclusive, es sano, qué sé yo, es racional que la población en general, la ciudadanía, le dé un tiempo al gobierno. Si lo votó hace 3 meses, sería irracional que a los 15 días digan no, primero se está haciendo un proceso. Bueno, ese proceso es imposible que no decante en lo mismo que decantó el proceso que se inició en la década del 90, ¿no es cierto? Venimos de un país prácticamente de pleno empleo, de alto consumo, nada, ¿no es cierto? Y hoy todos esos beneficios se les está haciendo negado a la ciudadanía. Entonces, tarde o temprano, intuimos que va a ser tiempos de gran conflictividad social, de aquellos que estén formalmente agremiados en organizaciones obreras y aquellos que estén en organizaciones sociales y aquellos que sean, no sé, gente consumidores. Cuando vayan al supermercado dentro de un tiempo las quejas van a estar y lamentablemente lo van a recibir las pobres compañeras cajeras, pero es lo que va a suceder. Sí hay un detalle, que apunta a lo que vos preguntabas. A nosotros nos llama mucho la atención y nos pone bien. Hay infinidades de grupos que se están organizando en distintos barrios y en distintas localidades, para instalar el conocimiento y la discusión, cosa que si eso no existiera no podríamos decir que socialmente va a haber disconformidad organizada. Hoy ya se escuchan, hasta uno va al supermercado y se nota el vacío que hay. Y fue fenomenal la sanción que se le dieron a los supermercados cuando decidieron un determinado día no ir a comprar. Me parece que el ciudadano va a empezar a organizarse y va a tener una expresión tomando este tipo de conducta. En ese sentido sí somos expectantes y creo que vale la pena colaborar y potenciar
todos los núcleos de discusión que se están dando en distintos barrios, en distintas localidades. Me parece que eso es lo mejor que nos puede pasar, porque nos va a mantener con la obligación de discutir e informar a su vez, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí. Bueno, todo este proceso tiene que ver con el empoderamiento que los ciudadanos tienen después del ejercicio de 30 años de más de 30 años de democracia. Cuando se ejercita la democracia y el poder ciudadano está en la cabeza de cada uno de los ciudadanos además empiezan a evaluar qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y en un principio pueden hacerlo en forma aislada, pero después buscan otros ciudadanos que piensen igual. Lógicamente es un proceso porque hay muchos ciudadanos que votaron en forma favorable a este gobierno, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es la cotidiana, cuando gano lo mismo y no puedo comprar lo mismo y me falta. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta más? Entonces, listo, seguimos. Gracias. Bueno, Alonso, una marcha para el 29. Sí, que esperamos que sea grande y que pueda quebrar esta tendencia que tiene el gobierno nacional, ¿no? De ajuste tras ajuste y el manejo de las finanzas nacionales que están tan afectadas por esa conducta neoliberal. Es una marcha que es solamente para las centrales que estuvieron hoy, puede sumarse la gente que por ahí no está de acuerdo. No, es lo más amplio posible. Nosotros lo que como centrales teníamos la obligación de difundir, pero esto está planteado para todos y mientras más vengan mejor, me parece que tiene un criterio amplio de convocatoria. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Llegaron al cansancio o a esperar que no hay respuesta? Yo creo que si no se apoya con la movilización popular las ideas que uno tiene, con un gobierno de las características como el del que tenemos, creo que caen en saco roto. Es gradual porque no vaya a faltar tiempo en que sea un paro general. Hoy es una movilización, pero cada vez está más cerca un paro general que tiene otras características y otras respuestas, ¿no? ¿Exactamente para qué hora está programado? Eso se está ajustando, va a ser en horas de la tarde, mediodía en adelante. La marcha va a concluir en el Monumento al Trabajo, ahí en Paseo Colón. Pero los últimos detalles los están, nosotros hoy tenemos una reunión en donde se va a dar las pautas organizativas de todo esto para darlas a conocer hacia afuera, así que las vamos a hacer saber inmediatamente tengamos mayores precisiones de cómo se organiza, se concentra, en dónde van a estar la posibilidad de movilidad en los micros y demás para concurrir. Nosotros creemos que el día 29 se va a mover mucha gente, muchos trabajadores y aspiramos a que muchos docentes que hoy empiezan a vislumbrar que hay políticas de este gobierno que le están afectando o le van a afectar fuertemente en los próximos tiempos, se van a movilizar también con el conjunto de la CTA y de las 5 organizaciones sindicales. Para poner un ejemplo, hoy docentes que tienen sus esposos trabajando normalmente nos contaban, por ejemplo, con lo que pasó en Zárate, muchas docentes se arrimaban a compañeros que participaban de esta demanda, han echado 2.500 trabajadores y esos docentes hoy, esas compañeras que tenían el doble sustento, ya lo están perdiendo. Así que yo entiendo que, así como pasa como te contaba recién lo de Zárate, va a pasar en toda la provincia porque hay docentes, compañeras que están viendo que esto les va a tocar tarde o temprano. ¿La marcha arranca desde dónde hacia dónde? La organización la vamos a dar, recién comentaba seguramente el compañero secretario general en el día de hoy, pero entendemos que desde la 9 de julio marchamos al monumento Monumento del Trabajo, que es en Paseo Colón, si no me equivoco. Pero todavía no te puedo dar los detalles porque no está cerrado. En el día de hoy se va a cerrar la organización de la marcha. ¿Qué se espera para después de la marcha? ¿Qué piensan? La verdad es que entendemos que vamos viendo los logros, o sea, lograr que las 5 centrales obreras pudieran trabajar unidas bajo un mismo objetivo, o al menos en una
agenda, digamos, unificada, eso nos parece importante. A partir de ahí hay que fortalecer la unidad y tratar de no dejar pasar políticas que sigan en detrimento de los trabajadores. O sea, tenemos que estar muy atentos. Nosotros desde el sector docente siempre reclamamos por infraestructura, siempre reclamamos por comedores escolares y por salario y otras cuestiones que tienen que ver con la escuela pública. Por lo tanto, vamos a seguir en ese sentido. Nuestra demanda es para el sector trabajador y, como decíamos recién en la conferencia de prensa, la comunidad empieza a sentir que esto no les va cerrando por el lado del bolsillo y por el lado de los derechos. Así que entendemos que lo que sigue, como preguntaste vos, es más organización, más unidad y más compromiso para tratar de revertir esta realidad. Desde la CTA, junto con las otras 4 centrales sindicales, convocamos para el 29. Creemos importante la unidad de todas las centrales sindicales y de todos los sindicatos para enfrentar el ajuste, porque no son solo cuestiones salariales, vienen por la edad jubilatoria, vienen por los derechos básicos. En lo que atañe a la justicia, yo soy judicial, pertenezco a la JB. El proyecto 2020 del ministro de Justicia Garabano a nivel nacional, que supongo que querrán replicar en las provincias, de hecho él está girando por las provincias presentándolo, plantea achicar la feria judicial, extender el horario judicial. Ahora, eso sí, en ningún momento habla de incorporar más gente al Poder Judicial, que es una de las cosas que hace falta, más infraestructura y más empleados, porque la justicia está totalmente colapsada. Y en ese sentido, en la provincia de Buenos Aires, en lo que respecta a nosotros los judiciales, todavía no hemos tenido aumento salarial. Hemos tenido toda una serie de reuniones en donde el Ejecutivo se desdice de lo que dijo en la reunión anterior. Primero nos ofrecieron un 25% anual en 3 cuotas, ahora nos están ofreciendo 16,7% y la promesa, no la certeza, de reabrir la paritaria a mitad de año. Tampoco le atienden el teléfono ni siquiera a la Corte o al Colegio de Magistrados. Entonces la situación es que los compañeros cada vez están participando más, las movilizaciones cada vez son más numerosas, los paros cada vez más efectivos. De hecho, hay departamentales como Loma Zamora que van a parar toda esta semana y lo hacen en conjunto con los empleados, jueces y magistrados. En otro lado todavía eso no podemos hacerlo porque las relaciones entre jueces, magistrados y empleados no son tan buenas como en Lomas, pero la situación es esta, no solo es el proyecto neoliberal lo que está gobernando, sino que tampoco hay gestión. No tenemos interlocutor válido para sentarnos a hablar sobre nuestras reivindicaciones y sobre lo que pedimos. O no te reciben, tenés que parar para que te reciban, o te reciben y no te dicen nada concreto, o te ofrecen menos que la vez pasada. Entonces está muy complicado. Creemos que es necesario la unidad, lo venimos haciendo, venimos marchando con otras organizaciones y por eso lo del viernes es fundamental. Creo que los compañeros se dan cuenta de eso, por eso votan masivamente el paro de 72 horas, como pasó en nuestro gremio, en toda la provincia, y por eso también en esas 72 horas la mayoría de los compañeros han decidido movilizar el viernes. Más allá de las diferencias, que eso se seguirá discutiendo en otra mesa, y habrá coincidencias o no, pero hoy por hoy es necesaria la unidad porque lo que tenemos enfrente es mucho más grande y vienen por todos los derechos nuestros de los trabajadores. ¿En qué momento ustedes decidieron que la salida era esta marcha? En realidad, yo creo que se vislumbró cuando fue la marcha del 24 de febrero a Plaza de Mayo, que la convocaba ATE Nacional y ATE Capital, básicamente por la cantidad de despidos que ha habido en este momento. Entre lo privado y lo estatal está habiendo 140.000 despidos. La mayoría en el sector privado, a pesar de lo que se cree. Son cifras que dan la Nación, no las damos nosotros. Y yo creo que ese 24 de febrero, que creo que fue mucha más cantidad de gente la que se pensaba, fue el punto de partida, porque ahí después también se sumó las 2 CTA, se sumaron algunos gremios de la CGT, a pesar de que la CGT no había convocado, se sumaron organizaciones políticas y sociales, fue muy multitudinaria. Y yo creo que a partir de ahí nos dimos cuenta y se empezó a charlar y bueno,
Y después hubo numerosas movilizaciones, por lo menos nosotros los judiciales, tanto en La Plata como a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto con estatales, con SICOP, el SOEM. Creo que fue a partir del 24 de febrero cuando nos dimos cuenta que había que darle para adelante en unidad y ya te digo, dejando las diferencias de lado. Me parece que ese día fue fundamental. ¿Va a haber un antes y un después del 29? Eso espero, yo creo que sí, creemos que sí. Por esto que te digo, porque yo por lo menos lo noto en las asambleas de mi sindicato y hablando con compañeros de otros sindicatos, viene de abajo la cosa de la unidad y de movilizar masivamente. Después, las disputas políticas o de intereses que tengan algunos dirigentes es una cuestión que al compañero no le importa. El compañero quiere marchar en unidad y enfrentar esto y defender lo suyo. Vamos a marchar fuertemente, estamos convocando desde la CTA, nuestra regional San Martín 3 de febrero, desde todas las organizaciones que componen nuestra CTA, ¿no es cierto? Bueno, los gremios docentes, estatales, ATE, judiciales, gremios privados como el Sindicato del Cuero, organizaciones sociales, y lo estamos haciendo en unidad con muchos otros sectores. Hoy lo hicimos inclusive con estudiantes, una agrupación Unidos por el 113, compañeros y compañeras de estudiantes del Centro de Formación Docente, a la vez que también con la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y bueno, sectores de la CGT, y nada, estamos confluyendo en una gran convocatoria y sabemos que esto va a originar una gran movilización. Recordemos que es en contra de los despidos, los ajustes y muchos temas más. Claro, sí, va en contra del programa económico que hoy nos están imponiendo en toda nuestra patria y en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que está trayendo miles y miles y miles de despidos, desocupación, la desocupación que se origina, la pérdida de consumo de muchos sectores, los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, los laburantes están hoy prácticamente no están llegando, no ya a fin de mes, sino a mediados de mes, los sueldos están muy retrasados, y lamentablemente el sector del trabajo dejó de discutir por un tema de urgencia la paritaria para discutir no a los despidos. Esta es la situación en la que nos encontramos, que es bastante premiante, estamos muy preocupados y la verdad que, bueno, preveemos que esta gran movilización del 29 va a ser el punto inicial de una serie de movilizaciones y de unidades en la acción en la que nos van a encontrar en la calle. Recordemos que no es una marcha política, teniendo en cuenta que por ahí hay gente que no pertenece a ninguna organización y se quiere sumar. No, a ver, sí, uno podría decir todo es político, obviamente sí, pero no está impulsada desde el sector partidario, político, sino que está impulsada desde las centrales gremiales, las 5 centrales gremiales, más la CETEP. Se está impulsando fuertemente por estas reivindicaciones económicas que son en un principio, ¿no? Son reivindicaciones, como veníamos diciendo, la lucha por el salario y contra los despidos. Sí, lo que hoy nos motiva es eso, el hambre que hoy están pasando los pibitos en toda nuestra provincia. Lo podemos ver en las escuelas, ¿no es cierto? Hasta hace 1 año, 2 años atrás, los chicos comían en sus casas, hoy están volviendo a comer en las escuelas y lamentablemente con muy mala calidad. Vemos que hay escuelas inclusive en las que no están distribuyendo pan porque nada, no se les está pagando a los proveedores. Sí, eso fue un golpe al bolsillo. Sí, fue un fuerte golpe al bolsillo, a la economía de todos los hogares, y bueno, la situación es bastante compleja, y vemos que en esta complejidad, en esta situación lamentable por la que estamos pasando, se están originando nuevos métodos de organización, nuevos puntos de encuentro entre diferentes sectores, y bueno, nos encontrarán en la calle dando esa pelea. Falta confirmar la hora. Sí, falta confirmar la hora, pero desde ya decimos que va a ser una jornada extensa, que va a ser de todo el día. Seguramente la hora podrá ser la hora del acto central, que suponemos que va a ser a media tarde o un poquito después de media tarde, ¿no es cierto?, en donde va a hablar un referente, un responsable, digamos, un dirigente de cada una de las 5 centrales. Es algo inaudito, de hace
tal vez décadas, en donde no se hacía, o la primera vez en la vida en donde en un mismo acto hablan los dirigentes de todas las centrales gremiales, de todos los sectores gremiales de nuestro país, ¿no es cierto? Más afines a nuestras posiciones como CTA, como aquellos en los que en realidad no hemos construido alianzas y unidad de acción, pero bueno, hoy esta situación es tan grave, pero tan grave, que nos encuentra a todos en la calle. Y también, volviendo al tema político, cabe remarcar también que sí hay sectores de la política que están bastante preocupados por esto. Tenemos ahí conocimiento que los diputados del Movimiento Evita se han reunido en el Congreso. Todos los diputados del Movimiento Evita han organizado reuniones con trabajadores despedidos estatales, trabajadores despedidos privados y trabajadores que hoy están siendo fuertemente reprimidos y echados de sus lugares de trabajo, como son los trabajadores de la vía pública, lo que comúnmente se llama como manteros, ¿no es cierto? Sí, hay un sector de la política que sí está muy preocupado, como te vengo diciendo, que son, bueno, este sector, los compañeros del Movimiento Evita, que sí, que acompañan fuertemente nuestro reclamo y que van a formar parte muy fuerte, van a formar parte de la movilización del viernes.